Vaya, solo me confirman si se ve en mi pantalla. Sí, se ve. Va, chévere entonces. Bueno, vamos a iniciar entonces con esta tutoría ordinaria número 5, la penúltima de las tutorías ordinarias, ¿verdad? Luego de esto lo que nos viene quedando es la tutoría de repaso número 6 y luego la tutoría ordinaria número 6 y con eso estaríamos finalizando. Estas tres tutorías que estamos cubriendo después del examen parcial, estas tres tutorías, las primeras tres tutorías se dedicaron a encontrarse en el primer examen parcial. Estas otras tres tutorías, el contenido que hemos visto, van a formar parte del segundo examen parcial, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la plataforma, el contenido que nosotros tenemos por ahí, vamos a hacer un repaso de lo que ya vimos y qué es lo que tenemos pendiente por estudiar. Veamos, contenidos. Ah, por cierto, una pregunta. ¿Entraron a esta actividad? Encuentro virtual modalidad a distancia, que fue el Sí, jueves. licenciada. Ah, ¿y qué es lo que Sí, hablaron ahí? sí. Bueno, rifaron algunos temas. También mostraron, ¿verdad?, cómo era con respecto, ya para finalizar la carrera, mencionaban ahí algunas indicaciones que era lo que tenían que llevar, qué documentos llevar. Bueno, una serie de temas que hablaron, ¿verdad? Ajá, También que con respecto a los escalafones, bueno, todo eso hablaron. ajá, ok. Bueno, entonces estuvo, digamos, más o menos interesante, ¿verdad? La plática que tuvieron ahí, sobre todo porque son temas de que en algún momento a ustedes pues les va a tocar estar pendiente, ¿verdad? Ya cuando hayan avanzado más en la carrera, ¿no? Veamos, entonces, en cuanto al contenido, ya estudiamos la unidad 4, si no me equivoco es la 4 la que se trata de, sí, de las funciones reales de variables reales, ¿verdad? Entonces, solo para recapitular esta parte, en la ocasión anterior nosotros vimos estos puntos, que es lo que se trata de graficar en el plano cartesiano y la ubicación de puntos. Luego en la tutoría de repaso que tuvimos el miércoles, ¿verdad? Estuvimos hablando de cómo se determina si una relación es función, ¿verdad? ¿Qué decíamos de que una relación se convierte en una función, ¿verdad? Aquella función es f de x, ¿verdad? F de x igual a x al cuadrado, que f de x igual a 2x menos 1, ¿verdad? Esos detalles se convierten en función, decíamos, cuando su dominio y su recorrido están relacionados, es decir, de que son uno a uno.
Es decir, para cada elemento del dominio le corresponde un elemento del recorrido, ¿no? Eso es lo que estábamos estudiando. Que en esa tutoría de repaso, si no me equivoco, y aquí está, sí, Roxana, ¿verdad? Solo usted fue que se conectó a la tutoría del miércoles. Sí, Lick. Ajá. Entonces, eso era lo que estábamos platicando con Roxana el miércoles, fíjense. Luego estuvimos describiendo las características de una función lineal, ¿verdad? Y su gráfica. Y que de paso, esa gráfica nosotros estábamos encontrando en el dominio y el recorrido. ¿Ya? Entonces, en eso nos centramos el miércoles, ¿verdad? En calcular el dominio y el recorrido para una función. ¿Ya? Entonces, ahora, pues, lo que tenemos que tratar, pues, ya que finalizamos el contenido de esta unidad 4, pues lo que corresponde estudiar es la unidad 5, ¿ya? Que la unidad 5 se trata de funciones trigonométricas y está definida del 11 de mayo al 3 de julio, ¿no? Es decir, que estamos dentro de ese rango para estudiar las funciones trigonométricas, ¿ya? Entonces, nosotros lo que vamos a estudiar en este momento es desde el inicio de la trigonometría con el estudio de los ángulos. Lo que nosotros vamos a estudiar pues son los ángulos y las funciones trigonométricas. Y en general las funciones trigonométricas para cualquier ángulo. ¿Ya? Vamos a tocar un poquito de las identidades trigonométricas porque son muchas las identidades trigonométricas que existen. Aquí vamos a iniciar con las primeritas, ¿verdad? Con las básicas y ahí luego nos vamos a extender. Y siempre como en cada unidad ustedes saben, porque como la materia se llama matemática aplicada a las ciencias, pues entonces luego vamos a estar estudiando, para el caso de la trigonometría, cuáles son sus aplicaciones, ¿verdad? A la vida cotidiana, a la vida real, ¿no? A la ciencia en general. Bueno, si vamos entonces a iniciar con el estudio de los ángulos, pues entonces lo que vamos a hacer en este momento es justamente eso, a estudiar inicialmente el concepto de ángulo, ¿verdad? Que es lo que nosotros vamos a definir como ángulos, ¿no? Que es fundamental en el estudio de la trigonometría porque esta es la base, ¿no? La médula de todo el tema tan extenso que es, ¿verdad? En nuestro estudio para esta materia no vamos a estudiar toda la trigonometría, ¿verdad? Porque no nos alcanza el tiempo, ya que es un tema muy extenso, pero sí nos vamos a quedar con las nociones básicas. Con mucha frecuencia en la enseñanza secundaria indica que un ángulo es, ¿verdad? O sea, cuando vamos allá por tercer ciclo de bachillerato, ¿no? La unión de dos rayos con su origen común y se utilizan tres formas diferentes de denotarlos, según la conveniencia. El ángulo de la figura se puede denotar así: ángulo de O, ¿verdad? El ángulo de este vértice O que se encuentra acá, el ángulo de teta o el ángulo AV. Pero ese AV, ¿quién es? Es cuando nosotros tomamos en cuenta los rayos que se dibujan en esta figura, que es desde A, desde este puntito A, pasando por O y luego pasando por B. Cuando nosotros denotamos por A o B, estamos haciendo alusión a este dibujo desde A hasta O y luego desde O hasta B. Si con eso lo que estamos dibujando son dos rayos que tienen cierta abertura, como lo es en este caso, pues entonces se dice de que ahí se está formando un ángulo, que para este caso es el ángulo teta, ¿ya? Entonces, veamos cómo se comporta la medida de un ángulo cuando es positivo o negativo. Este ángulo se va a representar en el sistema de coordenadas cartesianas, otra vez, ¿verdad? Lo que ya vimos en la unidad anterior, nos lo traemos para acá, ¿ya? Y lo aplicamos a la trigonometría. De forma que el lado inicial siempre estará en la parte positiva del eje X y el vértice en el origen del sistema de coordenadas. Un ángulo representado de la manera indicada se dice que está en posición estándar, como se observa en esta figura que tenemos acá. Veamos. La forma estándar entonces de dibujar un ángulo para nosotros va a ser de que siempre, siempre, siempre va a haber un lado horizontal o casi horizontal en algunos casos, ¿no? Pero siempre vamos a tomar como lado inicial el que está más a la derecha de nuestro dibujo o más a la derecha de nuestro plano cartesiano en este caso, que este de acá es el que forma el lado X, ¿no? El eje X. Entonces, a partir de ahí es cuando se comienza a medir y se miden siempre los ángulos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Siempre, como lo indica esta flecha, ¿ya? Entonces aquí tenemos el ángulo teta,
nos indica la figura de que este rayo que se dibuja desde el origen hasta este extremo es el lado final, ¿ya? Y ese nivel de abertura que tiene, esa gradualidad de abertura que tienen esos dos rayos, eso es lo que conforma el ángulo. Y como siempre, así como hemos estudiado que en el plano cartesiano hay un origen o un vértice, para las medidas de los ángulos siempre vamos a tener también un vértice definido, que en la figura anterior era el vértice O, ¿verdad? Entonces, es tradicional o por norma estándar, ¿verdad? Como dice acá la teoría en posición estándar, que siempre dibujemos los ángulos en el sentido contrario de las agujas del reloj. Eso así, pues, está establecido. Claro que se pueden dibujar en sentido contrario, sí se puede, ¿ya? Se puede, pero entonces tenemos que tener en cuenta que ahí estamos dibujando un ángulo negativo, ¿verdad? Nos dice acá la teoría que la rotación del lado inicial puede darse en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj, en cuyo caso se dice que la medida del ángulo es positiva. Si la rotación del lado inicial se da en el mismo sentido de las agujas del reloj, pues entonces se dice que la medida del ángulo es negativa, ¿verdad? En las siguientes figuras que nosotros vamos a ver, vamos a tener unos ejemplos en donde dibujamos ángulos positivos y negativos. Por ejemplo, tenemos como ángulos positivos estos que están dibujados en el sentido contrario de las agujas del reloj, no importando, no importando hasta dónde llega el lado final, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos un lado final que nos quedó en el tercer cuadrante, este que nos quedó en el segundo cuadrante. Ángulos negativos. Cualquiera podría decir, pero es que entonces si yo mido este ángulo que está acá, ¿verdad? Este chiquitito, desde el rayo inicial hasta el rayo final, ¿verdad? Ese es el ángulo. Claro, se puede tomar esa medida como el ángulo positivo. Pero en el caso del ángulo negativo, ¿cómo se va a dar? En el caso que nosotros hagamos toda esta rotación hasta llegar a este punto. Al hacer toda esta rotación, o como es en este caso, hasta este lado, como nos lo indica la flecha, en que fue medido el ángulo, pues entonces este se trata de un ángulo negativo, por el hecho de que cómo se ha dibujado. Bien, entonces repasemos un poquito. Vamos a representar en forma estándar cada uno de los ángulos siguientes cuyas medidas se dan a continuación. Y entonces practiquemos con estos dos ejercicios, ¿verdad? Tenemos un ángulo de 925 grados como primer literal y como segundo literal un ángulo de 700 grados. ¿Ok? Entonces pensemos. Para el primer caso, un ángulo ya no está diciendo que es negativo. Si es negativo, pues entonces se va a dibujar en el mismo sentido de las agujas del reloj, ¿verdad? ¿Y cuánta medida se le va a tomar? Pues se le va a tomar una medida de 925 grados, ¿no? O sea, de que nosotros bien podemos tomar un transportador y empezamos a sumar, a sumar, a sumar, ¿verdad? Esos 925 grados. Ahora, una pregunta. ¿Cuántos grados hay en una rotación completa de un par de rayos, ¿no? Que vaya desde el lado inicial hasta el lado final, es decir, como cuando se le da la vuelta completa. ¿Alguien recuerda eso? ¿Cuántos grados hay en una vuelta completa? 360. 360, exactamente, muchas gracias. 360 grados. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos 925 grados. Significa que después de dar la vuelta completa, pues entonces tenemos que seguir midiendo grados también. Tenemos que seguir midiendo grados, ¿verdad? Veamos, si se da otra vuelta, pues entonces vamos a tener, ¿verdad? Si son 360 grados, pues entonces los 360 grados van a ir multiplicados por 2, ¿verdad? Que van a ser entonces 720 grados. O sea que entonces a eso se le da todavía otra vuelta adicional, ¿ya? Y todavía hay que darle otro poquito, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede para ese primer caso? Cuando nosotros hacemos este rayo haciéndolo girar varias veces, pues entonces resulta de que tenemos que llegar hasta los menos acá 205 grados, ¿verdad? ¿Ya?
porque a esto se le tuvo que haber dado varias vueltas, ¿no? Varias vueltas, y justamente el rayo va a quedar apuntando acá, ¿verdad? En esta medida, que si la tomamos inicialmente, desde el rayo inicial hasta el rayo final, pues entonces se nos queda en ese punto de 205 grados, ¿no? Bien, ahora con el segundo. Tenemos ahí 700 grados. Dice que es positivo, ¿ok? Positivo entonces, significa de que va a ser dibujado en el sentido contrario de las agujas del reloj. Muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? De que si la vuelta completa tiene 360 grados, pues entonces vamos a medir 360 grados acá, ¿verdad? Hasta dar la vuelta completa. Pero ¿qué sucede? Todavía tenemos que seguir midiendo. Ah, bueno, entonces le vamos a dar otra vuelta completa, ¿no? Entonces va la otra vuelta, la otra vuelta, la otra vuelta ahora. Y ya dijimos de que dos vueltas en el plano cartesiano son 720 grados, ¿no? Pero aquí no llega hasta 720, sino que solo son 700. O sea que para la segunda vuelta se va a quedar un poquito atrás. O sea, se queda justamente acá, ¿verdad? En este rayo. 20 grados antes de llegar otra vez al origen. Y entonces acá, si se fijan ustedes, queda marcado 340 grados. ¿Qué significa eso? De que al hacer la vuelta casi dos veces acá en el plano cartesiano, es lo mismo como que nosotros dibujemos un ángulo de 340 grados. ¿Por qué? Porque si dos vueltas son 720, entonces 700 grados nada más, hacen falta entonces 20 grados para darle dos vueltas, ¿verdad? Es como que le restemos acá de la vuelta completa 20 grados. 360 menos 20, 340, ¿verdad? Similar situación que pasó con el primer literal. Entonces, esa es la forma estándar para dibujarlos, ¿no? Bien, ya tenemos entonces comprendido cómo es que se comportan los ángulos y su forma de medición. Ahora veamos entonces. Si nosotros tradicionalmente tenemos los grados dibujados tal cual como lo dice la palabra, grados, pues existe, fíjense, otra medida de grados, ¿verdad? Otra medida de grados que se llaman radianes. Y es lo que vamos a ver a continuación. Nos dice la teoría, ¿verdad? De que si nosotros deseamos convertir grados a radianes, pues entonces tenemos que emplear una pequeña relación o una pequeña igualdad para hacer la conversión. Se está establecido, ¿verdad? Se tiene ya establecido que 180 grados es igual a pi radianes, ¿ya? Pi radianes. Es decir, 180 grados, si nosotros nos fijamos en las figuritas anteriores, pues entonces lo que vamos a dar es una media vuelta, nada más. Es decir, de que vamos a dibujar una especie de media luna hasta llegar hasta aquí, de esta forma. Porque es la mitad, ya que la vuelta completa son 360 grados. Entonces, eso va a formar pi radianes, ¿verdad? Recordémonos de eso, pi radianes. Entonces, ¿qué significa? Si nosotros hacemos el despeje de esta identidad, ¿qué es lo que vamos a tener? Que un grado nada más representan pi sobre 180 radianes. ¿Ya? Un grado nada más son pi sobre 180 radianes. Si ustedes tienen una calculadora a la mano, pues entonces hagamos la división de pi entre 180. ¿Ya? O sea, de que un grado equivale a 0.017453292, ¿verdad? Y ahí va la fracción. Pero si se vean, es una pequeña parte, es una pequeñísima parte del grado lo que representa. Ahora, si nosotros queremos hacer lo contrario, que lo que nosotros es de que si tenemos radianes y lo vamos a convertir a grados, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer? Un radián lo que nos va a representar es 180 sobre pi, es decir, el lado contrario. ¿Y eso cómo surge de estos despejes? Si ustedes se fijan en la primera fórmula, tenemos un grado es igual a pi sobre 180 radianes. Pero ¿y eso por qué? Porque si se fijaron al inicio, aquí tenemos 180 grados. Esto que está a 180 grados acá lo podemos pasar a dividir. Pero ¿qué es lo que nos va a quedar? El número 1 nada más.
Entonces eso nos sirve para indicar que un grado va a ser igual a esto. Si por otro lado nosotros lo que hacemos es despejar el pi rad que está acá, es decir, dejar solito la expresión rad, pues entonces el pi va a pasar a dividir ya que está multiplicando acá por el rad. Entonces un radián va a ser igual a 180 sobre pi. Y si nosotros hacemos la división de 180 sobre pi entre pi, ahí nos fijamos entonces que un radián, ¿verdad? Un radián nada más es igual a 57.29 grados. O sea, es bastante, ¿no? Es bastante. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la actividad? Las anteriores igualdades describen la forma de conversión entre dos sistemas. Veamos, para convertir de grados a radianes, la medida dada se multiplica por pi sobre 180. Bien, para convertir de radianes a grados, al contrario, la medida dada se multiplica por 180 sobre pi, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, si tenemos grados y nos piden convertirlos a radianes, multiplicamos por pi sobre 180. Si tenemos radianes, pues entonces vamos a multiplicar por 180 sobre pi, ¿no? Veamos entonces algunos ejemplos para aplicar esa teoría. Vamos a convertir de grados a radianes por radianes a grados según sea el caso, la medida de los siguientes ángulos. Bien, tenemos el primero que es menos 160, el segundo que es 7 radianes y el tercero que es 12 pi sobre 5, ¿verdad? En el tercero hay que pensar si ese pi, 12 menos 12 pi sobre 5, ¿qué serán? ¿Serán grados o serán radianes, verdad? Ya va a llegar el momento para resolverlo. Así que entonces, si tenemos nuestro cuaderno a la mano, copiemos estos tres ejercicios y apliquemos este procedimiento para llegar a su conversión. El primero, los grados. Entonces hay que convertirlos a radianes. Como es de grados a radianes, vamos a utilizar la primera expresión. En el segundo dice que tenemos radianes, o sea de que vamos a convertir a grados, ¿ya? Entonces vamos a utilizar la segunda expresión. Bien. Copiemos esos ejercicios y luego les dejo la pantalla anterior para ver cómo va el procedimiento, ¿ok? Que me mandas el link de lo de hamburguesas, porque como las de San Miguel y Santa Ana se van a hacer por medio del link, entonces ellos les van a mandar el link para que las llenen. Esos son los menores, son 6 menores de Santa Ana y 6 de San Miguel. Ujú. ¿Cómo? Va. Ujú. Sí. Ujú.
Bueno, ya están copiados, me imagino. Entonces les dejo la pantalla anterior para ver el procedimiento. Licenciado, Hola, una consulta. Según dígame. la indicación que acabo de leer, si no me equivoqué, en el primer ejercicio da menos 1.04719. Menos 1. 04719, pero tiene más decimales, ¿verdad? Pero, Ajá, sí. ¿estará bien o no? Me equivoqué. Veamos A mí me entonces. dio LIC 1.0472. 1.0472. Veamos. ¿Ese procedimiento se les hace familiar? En este caso se puede aproximar también, ¿verdad? Sí, se puede aproximar, Ok, ¿verdad? yo no Bien, lo aproximé, ok. pero está bien. En este caso, como si se fijan acá, tenemos pi, ¿no? Entonces, se puede dejar en notación decimal, pero comúnmente es más aceptable dejarlo en términos de pi. Así que entonces, si llegaron hasta este punto de tener menos pi sobre 3, pues entonces puede quedar hasta ahí la respuesta. Licenciado, no entiendo de dónde sale ese 3 en la respuesta. Vea, como lo que hay que hacer es convertir el menos 60, ¿verdad?, a radianes. Entonces, si usted se fija acá, hemos aplicado la formulita de la pantalla anterior, que los grados hay que multiplicarlos por pi sobre 180, ¿verdad? Veamos.
Para convertir de grados a radianes se multiplica por pi sobre 180, ¿no? Entonces, 60 por pi sobre 180, ¿verdad? Como aquí tenemos grados y aquí tenemos grados también, entonces usted bien puede dividir 60 entre 180. 60 entre 180. Eso, si usted lo hace en la calculadora, le da 0.33, ¿verdad? Pero, si nosotros lo queremos escribir como fracción para que quede más bonito, entonces si usted le da en la calculadora ver en forma de fracción, le va a dar un tercio, ¿ya? Entonces, un tercio multiplicado por pi es este pi tercio que está acá. Y a esto agregado el signo negativo que ya trae el menos 60, es como sale el menos pi tercio, ¿verdad? Este rad que dice acá es para indicar nada más, ¿verdad? Lo que voy a hacer aquí es convertir a radianes, ¿verdad? Pero si se fija, el rad ya no aparece aquí. Solo es una indicación. Pero de ahí es donde sale ese 3, ¿verdad? De la división de 60 entre 180. Porque como estos son grados y estos son grados, estos dos son los que corresponde dividir. ¿Sí se comprende? Sí, licenciado, gracias. Y en este caso el pi simplemente lo pasó a la respuesta, ¿verdad? Nada más se copió. Ok, gracias. Exactamente. Exactamente. El pi solo se movió para la respuesta final. Solo se llevó cargando.
¿Alguien ya encontró respuesta para el segundo? Hola, mire, al ¿Hola? hacer el procedimiento, a mí me salen 401.070, pero si lo trato de pasar a fracción, la verdad no me sale. A lo mejor no debe tener fracción esa cifra que le dio al final. Sí, Vea, porque me sale 401.070. 400. A mí me sale 25.71. 25.71. Vamos a ver. Vamos a ver quién llega más cerquita. A ver, entonces. Vaya, veamos ese procedimiento. Como vamos a convertir de radianes a grados, entonces la fracción por la que se multiplica es al revés. Si se fijaron, en el primero era pi sobre 180. Ahora en este es al revés, 180 sobre pi. ¿Ya? Entonces, si se fijan, 7 multiplicado por 180 sobre pi, ¿verdad? Aquí va la palabrita radianes y aquí lleva la palabrita radianes también. Esto, fíjense de que solo es una anotación para que no nos perdamos en el camino de qué es lo que estamos sustituyendo. Entonces, aquí el rad se cancela con el rad, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que hay que hacer? Multiplicar el 180 por 7. Vale. Si nosotros multiplicamos 180 por 7, ¿verdad? Eso es 1260. Si lo dividimos entre pi para ver si llego a la fracción que a ustedes les dio, pues entonces es 401.07. ¿Quién fue que le dio 400 y algo? A mí me sale 401.070. Ajá, exactamente. Pero como ya ven ustedes, ¿verdad? En matemáticas, el pi es mejor dejarlo notado y no dejar la respuesta como fracción en muchas ocasiones. En algunos temas, ¿verdad? Otros de matemáticas, sí piden llegar a la respuesta a esta fracción, pero aquí en este caso no, ¿verdad? Decimos entonces de que se han encontrado 1260 sobre pi grados, ¿verdad? Porque ahí los convertimos a grados. ¿Ok? ¿Se comprende? Licenciado, Dígame. sí, yo lo estaba haciendo, pero allí, como por la calculadora no la tenía muy cerca, pero sí entendí la fórmula. Ya entendí que cuando es radianes, cuando piden radianes, tiene que utilizar la fórmula 180 entre radianes, ¿verdad? Cuando No. piden radianes, sería esto, ¿verdad? Si nos Sí, piden sí, sí, radianes es sí. porque nos han Sí, dado ¿verdad? grados. Ajá. Pues Pi sí, sobre eso 180. sí. Pues sí, eso sí, ya lo entendí. Gracias. Perfecto, muy bien. Vale, ahora con las dos soluciones que hemos llegado en estos dos primeros literales, en el tercero, esa cosa que está ahí, menos 12 sobre pi, menos 12 pi sobre 5, perdón, ¿verdad? ¿Qué serán esos? ¿Serán grados o serán radianes eso para luego convertirlo? Como ahí dice que son radianes, ¿A dónde dice que son radianes? arriba en menos 12 radianes entre 5, dice. Eh, No, pues es no, menos no. 12 pi. Perdón, menos 12 pi. Ay, sí, Ujú. perdón. Perdón. Sí, Ok, ya lo vi. no hay problema. Entonces, ¿qué serán? ¿Serán radianes o serán grados esos que nos han dado? Son radianes. Son radianes. ¿Y cuál será la idea de que por qué le dan que son radianes? Porque tiene la notación pi y además no tiene el símbolo de grados. Exacto, por ahí va la cosa, ¿verdad? Tiene pi, ¿verdad? Si nosotros nos fijamos,
aquí encontramos esta respuesta que es radianes y tiene pi, ¿verdad? Aquí en el segundo ejercicio encontramos que grados, ¿verdad? Grados aquí, esta notación tiene pi también. O sea, entonces los dos tuvieron pi. Pero lo que dijo el compañero es de que además no tiene el símbolo de grados, o sea, no tiene esa ruedita aquí arriba. Así que entonces, a partir de ello, nosotros podemos interpretar de que lo que nos han dado en el tercer literal son radianes, ¿verdad? Entonces, ya que son radianes, hagámosle el artificio para convertirlos a grados. ¿Ok? Licenciado, una consulta. Dígame. Vale, si yo tengo menos 12 pi entre 5, ¿lo puedo dividir para obtener un decimal y operar con el decimal? Fíjese de que no es muy conveniente, porque al dividir 2 entre 5, eso va a dar decimal. Y para Así es. escribir, y para escribirlo, si usted se fija en la calculadora, muchas veces los decimales dan un número infinito en la parte decimal, ¿verdad? Que la calculadora solo nos puede mostrar 8 dígitos porque ni modo, ¿verdad? No alcanza para más. Pero, entonces en esos casos a lo que nosotros nos toca es hacer un redondeo. Pero esos redondeos ya le restan precisión a la respuesta final, ¿verdad? Lo ideal en ese caso sería irlo mejor operando como fracción con las estrategias que ya sabemos de multiplicación, división entre fracciones, ¿verdad? Como fue en este caso, ¿verdad? Que en este caso, en el primer ejercicio, no se dejó como punto decimal, sino que se dejó como fracción, ¿verdad? Porque 60 entre 180 es un tercio, ¿verdad? Así que es mejor ir manipulando las fracciones. De todas Ok, maneras, gracias, fíjense de que licenciado. no se preocupe, de todas maneras, fíjense que al final va a ser un entero la respuesta. Así que al final va a quedar bien.
Licenciado, Dígame. bueno, a mí me sale ahí, menos 432. No sé si está correcto ahí. Veamos. Veamos la solución entonces de este. Dice que el menos 12 pi sobre 5 hay que multiplicarlo, pues, sobre 180 sobre pi, ¿verdad? Vale. Entonces, si se fijan acá, el pi rad, justamente esa misma expresión nos queda ahí abajo, el pi rad. Entonces podemos cancelar pi radianes con pi radianes, ¿va? Se nos va el pi. Luego, entonces, lo que hay que hacer es multiplicar el 12 por 180. Nos da una X cifra, ¿no? Ahora sí, Sí, al momento de dividirlo sobre 5, ahí vemos que sí nos da un entero, ¿verdad? Convenientemente. sí. Y que entonces resulta justamente como usted dice en 432. Eso sí, Pues sí. negativo, ¿verdad? Porque siempre Negativo, sí. hay que siempre llevar cargando el signo inicial, ¿verdad? Vaya, a los demás le salió la respuesta así de esta forma, o parecido. A mí sí me dio menos 432 grados. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, continuemos entonces. Vale, ya vimos entonces cómo es que se dibujan los ángulos negativos y positivos, cómo se convierte de grados a radianes y viceversa, ¿no? Ahora entonces veamos otro pequeño temita, ¿verdad? Que son las 6 razones trigonométricas de un ángulo. Veamos. Siempre que se forma un triángulo rectángulo, ya sea en el plano cartesiano o en cualquier otra figura geométrica, nosotros podemos determinar 6 razones trigonométricas que relacionan los 3 lados de un ángulo. Así como tenemos el teorema de Pitágoras, que es el que nos permite calcular la hipotenusa en un triángulo rectángulo dados sus catetos, o podemos encontrar cuál es el valor de un cateto, o sea, de cualquiera de uno de los dos lados, ¿verdad? Que no es la hipotenusa, ¿verdad? Podemos encontrar cualquiera. Así funcionan también las 6 razones trigonométricas. El teorema de Pitágoras, si nosotros conocemos las medidas de dos lados de ese triángulo rectángulo, podemos encontrar el tercero. Es lo que nos permite ese teorema. Con las 6 razones trigonométricas de un ángulo también podemos hacer algo similar. Si nosotros tenemos el valor de uno de los ángulos de ese triángulo y conocemos la medida, ¿verdad? De uno de sus lados, pues entonces podemos conocer otro de los lados, ¿verdad? Las 6 razones trigonométricas eso nos permite. Si nosotros conocemos el valor de un lado y de un ángulo, entonces podemos encontrar el valor de otro ángulo, de otro lado que nos interese, ¿verdad? Y al final encontrar las medidas de los 3 ángulos y de los 3 lados de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces veamos. Vamos a tener establecido entonces las 6 razones trigonométricas justamente con las 6 funciones que existen, que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está definida cada una de ellas? Vamos a tomar como referencia el ángulo alfa, que es este ángulo que está aquí, este que está aquí abajo a la derecha. Bien, entonces, si tomamos ese ángulo, nosotros vamos a complementar estas 6 razones trigonométricas de la siguiente forma, ¿verdad? Seno de alfa entonces, la primera del seno, ¿cómo va a estar definido? En ese triángulo rectángulo lo que nosotros vamos a tomar es el cateto opuesto al ángulo alfa sobre la hipotenusa, es decir, esta medida de C que está acá. El cateto opuesto al ángulo alfa, pues el cateto opuesto, como justamente la palabra lo dice, es el lado que está opuesto a ese ángulo, ¿verdad? Que es justamente este lado A. Entonces la razón trigonométrica nos queda como A sobre C. ¿Qué significa eso? De que si nosotros podemos determinar, por ejemplo, la hipotenusa podemos definir para este triángulo rectángulo, ¿verdad? Que aquí abajo dice que es C, ¿verdad? ¿Qué pasaría?
¿Cómo nosotros podríamos determinar cuál es su medida? Necesitamos conocer el ángulo alfa y necesitamos conocer la medida del ángulo A. Con eso podemos encontrar la hipotenusa también, fíjense. Ahora, supongamos que nosotros no conocemos la medida del lado A, sino que conocemos la medida de este otro lado que está aquí abajo, del lado B. Entonces, vamos a utilizar el coseno de alfa, que el coseno de alfa va a ser cateto adyacente a A sobre la hipotenusa, es decir, B sobre C. ¿Por qué es que B se llama el cateto adyacente? Como la palabra lo indica, adyacente significa a la par, el que está a la par del ángulo alfa, ¿verdad? Sobre la hipotenusa. Que no conocemos el valor del cateto adyacente, del cateto opuesto, y no nos interesa encontrar la medida de la hipotenusa, sino que cualquiera de estos otros lados, A o B, o sea, cualquiera de los catetos. Pues entonces para eso existe la tangente, ¿verdad? La tangente del mismo ángulo alfa a quien relaciona es al cateto opuesto y al cateto adyacente, ¿verdad? Opuesto sobre adyacente, es decir, A sobre B. ¿Cuándo utilizaríamos esta? Por ejemplo, cuando no nos piden encontrar la hipotenusa, por ponerles un ejemplo, sino de que tenemos la medida de un cateto y nos están pidiendo la medida del otro cateto, ¿verdad? Eso conociendo el ángulo. Entonces, si se fijan, estas tres primeras razones trigonométricas que acabo de leer, seno, coseno y tangente, ya me voy a pasar a las otras tres de abajo, ¿verdad? Veamos las primeras tres. Con las primeras tres razones trigonométricas, lo que ha ocurrido es de que ya relacionamos todos los lados del triángulo, tomando como referencia uno de los ángulos, ¿sí? Que en este caso es el ángulo alfa. Ya relacionamos todos los lados, ¿verdad? Entonces cualquiera podría decir, vaya, pero si entonces ya relacionamos todos los lados, ¿para qué existen las otras tres, verdad? Pues fíjense que las otras tres existen en relación o son una consecuencia de las tres primeras, ¿verdad? Si ustedes se fijan ahí, lo único que ocurre es de que están al revés. Eso es lo único que ocurre, ¿verdad? Es lo mismo, pero al revés, fíjense. Me acuerdo yo cuando iba como a sexto o séptimo grado, no recuerdo, pero tal vez ustedes recordarán también de que esto se estudia un poco en tercer ciclo, ¿no? Entonces a uno le pedían en el colegio o en la escuela, le pedía a uno memorizarse, ¿verdad? Memorizarse las 6 razones trigonométricas. Particularmente a mí, yo recuerdo que a mí me costó, ¿verdad? A mí me costó porque no encontraba, o sea, me costaba entender cuál era la relación entre una y la otra, ¿verdad? Hasta que mucho después, ¿verdad? Me lo vinieron platicando sobre esto, me vinieron a decir, no, hombre, si para aprenderte las 6 razones trigonométricas me dieron, no tenés que aprendértelas todas, solo apréndete las primeras 3, me dijo. Entonces, vaya, pero yo, ¿por qué solo las primeras 3, verdad? Ah, porque las otras 3 es lo mismo que las primeras 3, pero al revés, ¿verdad? Por ejemplo, veamos la tangente. ¿Cuál es lo contrario de la tangente? Solo agreguémosle el co al inicio, ¿verdad? La cotangente. ¿Ah? Entonces, si decimos de que la tangente de A es A sobre B, pues entonces la cotangente es B sobre A, ¿verdad? La tangente es la contraria de cotangente, ¿verdad? Ahora vamos con la siguiente, la secante. Esta secante, ¿verdad? Es la contraria del coseno. ¿Verdad? Si el coseno es B sobre C, pues entonces la secante es C sobre B, ¿ya? Y de ahí la última, la cosecante. La cosecante es la contraria de la primera, del seno. Si el seno es A sobre C, ¿verdad? Entonces la cosecante es C sobre A, ¿verdad? Y ahí está. ¿Se comprende esta idea? Sí, licenciado, ya entendí eso. Va, perfecto, entonces. Entonces, fíjense, con estas 6 razones trigonométricas, de todas formas, como les comento, las últimas 3 es lo contrario de las 3 primeras, así que entonces las que más se utilizan son el seno, el coseno y la tangente. Y dentro del seno y el coseno, fíjense, la que más se usa es la tangente, ¿verdad?
Porque no sé si ustedes ya se han encontrado con un tipo de ejercicios o los han escuchado mencionar aquellos que dicen, ¿verdad? Pablito se ubica a una distancia de 50 metros de un árbol, dice. La sombra que forma el árbol hasta donde está Pablito, hasta ese punto, son esos 50 metros, ¿verdad? Entonces, y lo ve con un ángulo, ¿verdad? Con una visión hacia arriba hasta la copa del árbol de 45 grados, dice. Entonces dicen, encuentre la altura del árbol. No sé si han escuchado ese tipo de ejercicio. Encuentre la altura del árbol, dice. Sí, licenciado, ya lo hemos escuchado. Ya más o menos, ¿verdad? Por ahí ha sido escuchado. Entonces, para eso sirven estas razones trigonométricas, que para resolver ese tipo de ejercicios, ¿verdad? Bueno, veamos con esto entonces. Le vamos a hacer un repaso a esas 6 razones trigonométricas, aplicándolas a un ejercicio, ¿verdad? Veamos. Nos dicen por acá, allí el valor de las 6 razones trigonométricas para el ángulo θ en posición estándar, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Este que está acá. Tal que su lado terminal contiene al punto menos 3,3, ¿verdad? Entonces el puntito en el plano cartesiano es el menos 3,3, ¿verdad? Este que tenemos acá. Bien. Entonces significa que el cateto opuesto mide 3, ¿verdad? Pero de forma negativa. Y que el cateto, este cateto adyacente, ¿verdad? Mide menos 3. Este cateto opuesto al ángulo que vamos a formar acá, ¿verdad? Mide 3 también. ¿Ok? Bueno, veamos entonces este procedimiento. Entonces, como ya conocemos cuáles son las medidas de los catetos, pues entonces vamos a proceder a resolver para la hipotenusa. Le aplicamos el teorema de Pitágoras, porque ya sabemos cuáles son las medidas de los catetos, ¿verdad? Entonces, vemos que hay que poner el cateto opuesto, ¿verdad? Perdón, el cateto adyacente, menos 3 al cuadrado, el cateto opuesto 3 al cuadrado. A ese resultado se le va a sacar la raíz y con eso obtenemos 3 raíz de 2. O sea, de que esta hipotenusa que se encuentra acá mide 3 raíz de 2. ¿Ya? Con esto ya tenemos las 3 medidas del triángulo. Entonces, ¿qué es lo que nos piden entonces? ¿Ya? Lo que nos piden entonces con esto es encontrar las medidas de las 6 razones trigonométricas, ¿verdad? Es decir, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿verdad? Entonces, veamos, vamos a proceder con esta parte. Veamos por acá, solo voy a quitar esto un ratito y le voy a hacer una captura de pantalla. Así de esta forma. Veamos. Bien, veamos entonces. El seno de 135, ¿verdad? Entonces como complemento podemos utilizar este ángulo que está aquí adentro, ¿verdad? De 135 para 180, ¿cuánto es lo que sobra? ¿O cuánto es lo que falta más bien? Para llegar hasta 180 desde 135. ¿45? Son 45 grados, ¿verdad? 45 grados, entonces. Muy bien, entonces veamos. El seno, ¿a qué dijimos que era igual? Ya solo poniéndole las letras de una sola vez. El seno de un ángulo, ¿a qué es igual? Según la primera razón trigonométrica que vimos. Acá sería seno sobre hipotenusa. Por ahí va la cosa, ¿verdad? Era Sí. el opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Entonces aquí nosotros lo que podemos hacer es ponerle opuesto, ¿verdad? Sobre hipotenusa. Vamos a poner una H, ¿verdad? Para hacerlo más resumido, ¿verdad? Opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si nosotros vamos a poner opuesto sobre hipotenusa, ¿cuál es el valor
de ese cateto opuesto. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? ¿3 o menos 3? Bueno, sería 3. Sería 3. ¿Ah? Positivo, ¿verdad? El positivo. Ok. Muy bien. Sobre hipotenusa. ¿Cuánto vimos que resultó de la hipotenusa? 3 sobre raíz de 2, ¿verdad? Ahí tenemos. Muy bien, siguiente. Coseno. ¿Cómo está definido el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa. Le vamos a poner entonces acá una A mayúscula y le vamos a poner H. Muy bien. El adyacente, ¿qué medida tiene? ¿Cuánto mide el cateto adyacente? Menos 3, no. Menos 3, exactamente. Menos 3, ¿verdad? Porque adyacente significa el lado que está a la par, ¿verdad? Y como aquí en el eje X se ubica en la parte negativa, pues entonces ese 3 es negativo. Es el mismo que se colocó aquí para encontrar el valor de la hipotenusa. Entonces ahí tenemos que es menos 3 sobre la hipotenusa. Escribimos otra vez 3 sobre raíz de 2. ¿Ok? Muy bien. La siguiente es la tangente, ¿verdad? Tangente. La tangente, ¿cómo está definida? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Exactamente, opuesto sobre adyacente. Entonces, va a ser esta medida igual. Va a ser esto igual. Entonces, al opuesto que es 3 y el adyacente que es menos 3, ¿verdad? Sobre menos 3. Bien. Y ahí tenemos esas medidas. Las tres primeras, el seno, el coseno y la tangente, ¿verdad? Como ya dijimos, y esta la voy a escribir aparte porque aquí ya no me va dando el espacio, ¿verdad? La cotangente. La cotangente de 35 era lo contrario de quién, dijimos. De 135, perdón. De la tangente. De la tangente, ¿verdad? Entonces de una sola vez, ¿verdad? Nos podemos ir. Entonces podemos escribir, ¿verdad? Menos 3 sobre 3, ¿verdad? Al revés. ¿Ok? La secante. Del mismo ángulo de 135, ¿verdad? Es lo contrario de quién. ¿De quién dijimos que era lo contrario la secante? De seno. Casi, casi, ¿verdad?
del coseno mencionábamos. ¿Verdad? La secante, mire, es C sobre B, B sobre C, el coseno, ¿verdad? ¿Y cuánto fue la respuesta que nos tiene el coseno? Pues nos dio 3 raíz de 2, ahora eso lo vamos a escribir arriba, 3 raíz de 2, ¿verdad? Y eso dividido entre menos 3. Y la última que nos hace falta es la cosecante, ¿ya? La cosecante de ese mismo ángulo de 135. Que es lo contrario de, ¿quién es la que nos hace falta poner al revés? Seno. El seno, ¿verdad? La única que nos va quedando ya por poner al revés. Y entonces, ahí es donde colocamos 3 raíz de 2 sobre 3. ¿Verdad? Y con eso tenemos escritas entonces las 6 razones trigonométricas, ¿verdad? Las que hemos encontrado de ese triángulo rectángulo. ¿Se comprende? Sí, licenciado. Vaya, qué bueno entonces. Bueno, veamos entonces, vamos a minimizar esto por acá. Y un último detalle para ver entonces, ¿verdad? Vamos a ver un poco las gráficas que tienen estas 6 razones trigonométricas, ¿ya? Porque es importante que aprendamos cómo es que se distribuyen dentro del plano cartesiano, ¿verdad? Y son estas que tenemos acá. Si bien estábamos viendo de que la razón trigonométrica, las últimas 3, es lo contrario de las primeras 3, en cuestiones de gráficas ahí sí no funciona tan similar, ¿verdad? Veamos entonces, para el seno de x, lo que tiene esto es una forma ondeada, veamos, de esta así. Su dominio son todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito, porque desde acá, desde menos infinito, venía dibujándose gráfica, pasó por acá y continuó por acá, ¿verdad? El rango o el recorrido, miramos el eje Y. En el eje Y nosotros podemos observar de que va desde menos 1 hasta 1. De ahí no pasa, fíjense. Tiene esa forma ondulada que viene desde menos infinito hasta más infinito, pero se mantiene siempre en ese rango, ¿verdad? Desde menos 1 hasta 1, y de ahí no pasa, ¿verdad? Es decir, no se extiende más para arriba o más para abajo, sino que siempre se mantiene ahí, ¿verdad? Y el periodo nos menciona aquí que es 2pi, ¿verdad? 2pi es porque cuando llegamos a un valor de 2pi es cuando se completa una onda entera, ¿verdad? Ahora veamos con el coseno de x, ¿verdad? La función coseno de x. Tiene forma similar al seno, ¿verdad? Es una forma ondulada, ¿verdad? Su rango siempre es desde menos 1 hasta 1, es decir, que no se sale ni más para arriba ni más para abajo, ¿verdad? Comprende a todos los números reales también, es decir, que viene desde menos infinito hasta más infinito, ¿ya? Pero hay una pequeña diferencia respecto al seno, de que si ustedes se fijan, la función seno pasa por el origen, tal como está acá, ¿ya? En cambio, la función coseno no pasa por el origen, ¿ya? Sino de que pasa arriba en 1, ¿verdad? Luego sigue hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba, ¿verdad? Así sucesivamente, pero no pasa por el origen, es decir, no pasa por 0, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver la función tangente, la tercera. La función tangente ya tiene una forma un poco más extraña. Si ustedes alguna vez ya han hecho la gráfica de la función x al cubo, pues entonces esta función tangente de x ya lleva una forma similar a esa x al cubo, donde lleva como un caminito de hormigas hacia arriba, ¿eh? Caminito de hormigas hacia arriba, ¿verdad? Su dominio ya no son todos los reales, fíjense, porque aquí hay unas asíntotas, es decir, que hay determinados valores
que no los toma la función. Por eso nos dice acá el dominio. Son todos los reales, excepto los múltiplos impares de pi medios, ¿verdad? O sea, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, ¿verdad? Y así sucesivamente. Esos son valores que no los comprende la función, ¿verdad? El rango, ahí sí son todos los reales, porque viene desde menos infinito hasta más infinito, ¿verdad? Y además de eso, si ustedes intentan en la calculadora, ¿verdad? Se van a fijar de que para esos múltiplos impares de pi medios no está definida la función. Y es justamente que por eso tiene esas líneas punteadas acá. Porque no está definida la función para esos puntos. Y para los demás sí. Entonces ese es el dibujo que lleva la función. Ahora veamos. Con la cotangente. En el caso de la cotangente, es un poco similar a la tangente. Podríamos decir que es casi la que más se le parece. Como estábamos hablando anteriormente de que una era la contraria de la otra, esta es la única, fíjense que sí se parece un poquito, porque es la misma forma ondulada que lleva la gráfica, pero al revés. Si ustedes se fijan, en esta gráfica aquí la pancita la tiene de este lado, en la parte negativa, la tiene del lado izquierdo y aquí del lado derecho. Y aquí al revés, está del lado derecho primero y después del lado izquierdo. Igual, ¿verdad? Todos los valores de R excepto los múltiplos de pi. Es decir, de que justamente donde está un valor de pi, 2pi, 3pi, 4pi y así sucesivamente, ahí no está definida la función, ¿verdad? El rango sí son todos los reales, ¿ya? Todos los reales es el rango, ¿bien? Ahora, con la función cosecante, ¿verdad? Si se fijan acá dice cosecante de x igual a 1 sobre seno. Porque como ya hablamos de que las razones trigonométricas, una es la contraria de la otra, bien. Pero la gráfica sí es bastante distinta, fíjense. Es bastante distinta a la función coseno, ¿verdad? Entonces veamos, tiene esta forma donde se van dibujando estas figuritas que es como que fueran unas U, ¿verdad? Hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Igual no está definida para los valores de pi, para otros valores dentro del eje X sí está definida, pero para pi no, ¿verdad? ¿Y cuáles son el rango que ella cubre? Es decir, sobre el eje X. Acá tenemos desde menos infinito hasta 1, ¿verdad? Unido con los valores desde 1 hasta más infinito, ¿verdad? Similar situación pasa con la secante, ¿verdad? En el caso de la secante, tiene una forma similar acá, ¿verdad? Que son unas U apuntando hacia arriba y unas U apuntando hacia abajo. El dominio son todos los reales excepto los múltiplos impares de pi medios, ¿verdad? O es decir, de que para pi medios, aquí en cada una de estas partes, no está definida, ¿ya? Y el rango también es desde menos infinito hasta 1. Y luego va desde 1 hasta más infinito. O sea que en valores aquí de 0 tampoco está definido, ¿ya? Entonces, estas son razones trigonométricas, fíjense, que tienen sus gráficas también las funciones trigonométricas. Es bueno conocer cuál es el comportamiento de estas funciones trigonométricas por si acaso en un futuro es necesario hacer la gráfica, por ejemplo, dibuje la gráfica del seno de 4x menos 2, digo, para esa función. Entonces, como nos están diciendo la función seno, ya nosotros sabemos de que va a llevar una forma ondulada. Si nos dicen grafique la tangente de 4x menos 10, por ejemplo. Entonces nosotros de entrada ya sabemos que como nos están hablando de la tangente, va a llevar esta forma la gráfica. Y así para la cotangente, para la secante y la cosecante, ¿verdad? Esto sirve para que nosotros tengamos la idea inicial de cuál es el tipo de gráfica que nos va a tocar dibujar en un futuro, ¿verdad? De eso se trata. Bien, ¿estamos de acuerdo con esto?
Bueno, entonces, denme un minuto, les voy a compartir otro material que tengo por acá en el que vamos a repasar esto de las razones trigonométricas. Solo permítanme un momento. Bien, veamos. Les comparto mi pantalla. El ejercicio dice, un árbol de 50 metros de altura proyecta una sombra de 60 metros de longitud, ¿verdad? Lo que les comentaba hace un rato, ese tipo de ejercicio. Encuentra el ángulo de elevación del Sol en ese momento, ¿verdad? El ángulo de elevación del Sol en ese momento, ¿bien? Tenemos entonces, si nosotros eso lo queremos trasladar a un dibujito, y fíjense que eso es bien importante, cuando nos dan ejercicios de este tipo, nosotros lo primero que tenemos que hacer es crearnos un dibujo relacionado con lo que nos están planteando en el ejercicio, ¿sí? Entonces, el árbol tiene 50 metros, ¿verdad? Ese va a ser un cateto, ¿verdad? Va a ser un cateto vertical, porque están hablando de la altura del árbol. Proyecta una sombra de 60 metros de longitud, ¿verdad? Las sombras, pues, las podemos medir o observar en el suelo. Así que entonces ese va a ser un cateto adyacente. Entonces, si nosotros nos imaginamos esas medidas, podemos crear un dibujito como el que está aquí a continuación, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos esas medidas, pues lo que nos están diciendo es, o lo que nos están pidiendo es, encuentra el ángulo de elevación del Sol en ese momento. Ángulo de elevación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el ángulo? ¿Cuál es la razón trigonométrica? Es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Cuál es la razón trigonométrica que nos permite relacionar el cateto adyacente, el cateto opuesto, de forma que nosotros encontremos ese ángulo?
¿Cómo vamos? ¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿O ya están en el procedimiento? Disculpe, licenciado, pero la verdad no lo entiendo. Ujú. Vaya, veamos cómo lo podemos interpretar de otro modo. Bueno, el enunciado nos dice, ¿verdad? Un árbol de 50 metros de altura proyecta una sombra de 60 metros de longitud, ¿verdad? Aquí nos dice árbol 50 metros, ¿verdad? Es lo vertical. Luego nos dice sombra de 60 metros de longitud. Es lo que se proyecta en el suelo, ¿verdad? Entonces aquí el cateto mide 60 metros, ¿verdad? Encuentra el ángulo de elevación del sol en ese momento. El ángulo de elevación del sol es cuando uno mira al sol, o trata de mirarlo porque no se puede ver directamente, ¿a qué ángulo hay que levantar la mirada para tratar de verlo? Entonces, es como que nosotros nos ubiquemos en este puntito, ¿verdad? Porque nos tenemos que poner de forma contraria a donde esté el árbol. Y nos ubiquemos acá en este puntito y de acá miremos hacia arriba, ¿verdad? Hasta acá, ¿verdad? Hasta este punto de aquí arriba, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Aquí lo que están hablando es de la altura del árbol, ¿no? Y nos dice que tratemos de ver al sol, ¿verdad? El ángulo de elevación del sol. El detalle es de que según la elevación que tiene el sol, así es la distancia de la sombra que proyecta. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ubicarnos en este punto y ver hacia la punta del árbol, ¿verdad? Porque esa es la proyección del sol que está teniendo en ese momento. Es decir, esa es la distancia en la que está ubicada la sombra. Entonces nosotros nos ubicamos en este puntito, miramos hacia arriba, entonces esta línea es la que nos conforma la hipotenusa, ¿verdad? Eso es lo que nos conforma la hipotenusa, ¿ya? Bien, entonces con esto ya tenemos dibujado el triángulo rectángulo. Si ya tenemos dibujado el triángulo rectángulo, entonces, ¿verdad? Y tenemos la medida de este lado y de este lado, ¿verdad? Y si nosotros estamos ubicados acá en este punto, que es el B, ¿verdad? Es el B, pues entonces ese va a ser nuestro ángulo de referencia, este ángulo que se encuentra acá. Eso es lo que nos están diciendo, o eso es lo que nos están pidiendo, encontrar este ángulo, la medida de este ángulo. Entonces nos dice acá la teoría, miren, notemos que no es necesario calcular el lado C, buscamos el ángulo B, ¿verdad? Cuya tangente está dada por, ¿verdad? Tangente de B va a ser igual al opuesto sobre el adyacente, porque así está definida la tangente, ¿no? Es opuesto sobre adyacente, B sobre A, tangente sobre adyacente. Entonces, ¿cuál es la medida la medida del opuesto? Son la medida del árbol, que son los 50 metros. Y abajo tenemos el adyacente, que es 60, ¿verdad? Estos 60 metros, que es la medida de la sombra, 50 sobre 60. Eso es haciendo la división 0.8333, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo hasta esa parte? Sí, licenciado, está bien. Vale, chévere entonces. Bien, entonces, así hasta esta parte estamos bien. Luego viene un pequeño despeje, que es lo que hay que hacer para encontrar finalmente el ángulo. Porque esto no es el ángulo, ¿verdad? Esto es igual a la tangente de B, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Eso todavía no es el ángulo. En primer lugar, porque aquí no tiene el símbolo de grados, ¿verdad? Esto es un numerito, es una medida que nos va a servir para encontrar el ángulo, ¿verdad? Utilizando entonces el arco tangente, entonces dice, o la tangente inversa, ¿verdad? Va a ser entonces, si la tangente de B, y esto lo vamos a tomar así de esta forma, ¿verdad? Vamos a hacer algo acá. Entonces acá tenemos, ¿verdad? Que la tangente de B, ¿ok? Es igual a 0.8333.
83, 33, ¿verdad? Eso es lo que ha resultado ahí, tangente de B. O sea que aquí, como nos dice, utilizando el arco tangente, es otra forma de llamarle a la tangente inversa, ¿verdad? Quedémonos con eso, ¿verdad? Que la inversa de la tangente se le puede llamar como arco tangente, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer este despeje. Mira. Le vamos a quitar esa palabrita que dice tan a la B. Y vamos a dejar solita la B, que es lo que nos interesa al final, ¿verdad? Entonces, aquí a la par vamos a pasar para este lado la tangente. Y fíjense bien con lo que pasa con las funciones trigonométricas. Cuando nosotros despejamos funciones trigonométricas, no es que esta palabrita tan como está multiplicando con b va a pasar a dividir, ¿verdad? No es así. En las razones trigonométricas, cuando nosotros las despejamos a ellas, hay que pasarlas al otro lado, pero hay que colocarles tangente a la menos 1, ¿verdad? Tangente a la menos 1. ¿De quién? De este valor que teníamos ya en la parte derecha. 0.8333, ¿verdad? Ahora procedemos con la calculadora. Hagan ustedes en la calculadora cuánto es la tangente inversa de 0.8333, ¿verdad? Eso vamos a escribir en la calculadora y me avisan cuánto da ese resultado de B. ¿Qué nos tendría que dar? Esto que está aquí escrito ya en el ejercicio resuelto, ¿verdad? Pero comprobemos que nos dé eso, ¿verdad? ¿Ya han usado ustedes la tangente inversa en la calculadora anteriormente? En mi caso es primera vez que lo voy a utilizar, licenciada. Ah, vaya. Entonces hagamos una cosa. Porque como estamos de forma virtual no les puedo mostrar mi cálculo. Bueno, sí, ¿verdad? Sí les puedo. Vamos a ver si se alcanza a ver. Voy a activar la cámara. Vaya. Pero voy a dejar de transmitir la pantalla para que puedan ver mi imagen en grande. Vaya, sí me ven a mí, ¿verdad? Sí me ven. ¿Sí? Sí, licenciado, sí. Bueno, chévere, pues. Vaya. Esta es una calculadora de las tradicionales, ¿verdad? La calculadora tradicional que mayormente se ocupa. Hay otros modelos, pero la tecla que vamos a ver en este momento es la misma. Es la misma para todas las calculadoras. Entonces, si ustedes se fijan, voy a tratar de ponerlo lo más cerca posible. Aquí, arriba de mi dedo. Si se fijan, ahí están las teclas. Voy a ponerlo más cerca. Ahí está. Está seno, coseno y tangente, ¿verdad? ¿Sí se ve? Sí se ve, licenciado. ¿Verdad? Se ve, licenciada. Está seno, coseno, tangente, ¿verdad? Entonces, si se fijan arriba en amarillito, y voy a tratar de ponerlo más cerca, está seno inverso, coseno inverso y tangente inverso, ¿verdad? Sí se ve. Si no lo ven claramente aquí en lo que yo le estoy transmitiendo, pero ubíquense su calculadora y ahí lo van a notar, ¿verdad? Que está arriba en amarillo, está seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Esas son las funciones inversas. Y de hecho la calculadora, si ustedes se fijan, también solo trae esas primeras tres funciones. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado, ¿verdad? Que las otras tres es lo contrario de esta. Así que ya no son tan necesarias. Vaya. Entonces, para acceder a esas funcioncitas que están en amarillo arriba, nosotros lo que tenemos que hacer es apretar primero la tecla Shift, que la palabra Shift la tiene en amarillo. Entonces, como quien dice, vaya, yo presiono Shift porque voy a acceder a una función de las amarillas y luego presiono Tan, que es tangente. Bien, entonces ahí en la pantalla, si se fijan, ya arriba ya aparece tangente a la menos 1, ¿verdad? Tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 ¿de quién? ¿Qué dicen del ejercicio que tenemos que poner? ¿Verdad? Tenemos que poner 0. ¿Verdad? 83, 33, ¿verdad?
y cerramos paréntesis. Bien. Al cerrar paréntesis, entonces nosotros ahí vamos a obtener la respuesta, ¿verdad? Y si nosotros nos trasladamos a lo que estábamos viendo en la solución, ¿verdad? Solo que aquí ya no les estoy compartiendo mi pantalla, permítanme. Ahí está. Bien. Si ustedes colocan tangente a la menos 1 en la calculadora de 0.8333, corrobórenme que les dé, por favor, 39.8056 aproximado. A mí me dio 39.8044, ¿verdad? Pero ya ese nivel de cifra, ya eso es despreciable, ¿verdad? Con solo que la parte entera dé igual, con eso ya podemos decir que tenemos una buena aproximación. Avísenme porfa si les da lo mismo. Me da, licenciado, 39.8044. Ah, va, es lo mismo que a mí. ¿Alguien más que le dé respuesta similar? ¿Alguien más? Que le dio por lo menos 39. Bueno, entonces es justamente 39. Voy a poner lo que nos dio a nosotros en la calculadora. 39.80, ¿verdad? Las dos cifras decimales sí nos dan igual que lo que está escrito en el libro, ¿verdad? 39.80, 44 me da. Y así le da a la compañera también. 39.8044, ¿verdad? ¿Qué le falta a esto? El simbolito de grados, ¿verdad? Dibujamos una ruedita allá arriba y esa es la conclusión, ¿no? El ángulo de elevación a la que se está viendo la altura del árbol es una altura de 39.80 grados, ¿verdad? Si eso lo queremos redondear solo a los enteros, pues entonces sería una altura de 40 grados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esa respuesta? Sí, licenciado. Vaya, perfecto entonces. Bueno, así como esto, ¿verdad? Hay muchos ejercicios de aplicación que nosotros podemos resolver con la trigonometría, ¿ya? Y de ahí en eso se encamina el estudio de esta unidad, ¿no? Así que, por el momento, vamos a terminar ahorita con la solución de estos ejercicios que hemos planteado. Ya nosotros en esta tutoría ya vimos lo básico de la trigonometría, que es lo que nos sirve para la solución de problemas, tal como lo hemos hecho en este momento, que es la medida de los ángulos, cómo convertir de grados a radianes y vimos las 6 razones trigonométricas también. Entendimos que de las 6 razones trigonométricas, las más usadas son las primeras 3 y son las que basta con aprendernos de memoria, porque las siguientes 3 son las que ya nos vamos a haber aprendido, pero al revés, ¿verdad? Eso vimos. Y con estas 3 razones trigonométricas son las que más nos sirven para resolver problemas de trigonometría para triángulos rectángulos, ¿verdad? Que no necesariamente se puede ocupar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué no podíamos ocupar el teorema de Pitágoras en este ejercicio? Porque el teorema de Pitágoras solo relaciona lados, no relaciona ángulos, ¿verdad? En cambio, las razones trigonométricas sí. Ellas sí nos permiten encontrar valores de ángulos, como lo acabamos de hacer en este momento, ¿ok? Así que entonces, recapitulando lo que hemos estudiado en esta tutoría, ¿verdad? Nos quedamos hasta aquí porque ya faltan 10 minutos para las 12 y no sé si ustedes tienen otra tutoría después, ¿verdad? Pero digamos que son 10 minutos en los que podemos descansar un poco. Así que nos quedamos hasta acá y nos vemos en la próxima, ¿verdad? Les agradezco mucho a todos por haberse conectado. Muchas gracias, licenciado.
Bueno, que tenga feliz tarde y feliz fin de semana. Gracias, igual. Gracias, Gracias, igual. profesor, muy amable. Bueno, gracias también.